Buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana, a los que están aquí. Estamos aquí para adorar al Señor, para recibir de su palabra, y a los que están también allá desde sus casas, que nos acompañan a través de la transmisión, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte para cada familia. Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Mire a alguien por allá a su lado y sonríale así con los ojitos, sin quitarse el tapabocas, y que esa sonrisa le diga: me siento feliz de verte. Gloria al Señor. ¿Verdad que este es un tiempo, gracias Cristina, en el que debemos añadir bastante piedad en nuestra relación con el Señor? Si algún niño todavía no ha salido para la clase, puede hacerlo. Ahí afuera están los maestros para llevarlo al salón de clase. Creo que ya todos salieron. Muy bien. Hoy es primer domingo del mes y, como es costumbre de muchas iglesias, celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Que partamos el pan, tomemos en memoria del Señor el pan y el vino, y lo vamos a hacer esta mañana. Y quiero referirme también a ese tema: cómo acercarnos a la mesa del Señor. Es mi tema para esta mañana, si quiere tomar nota: cómo acercarnos a la mesa del Señor. Y les invito para que leamos lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, desde el versículo 23 en adelante. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Escribe así el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dile al Señor: gracias por darme la oportunidad de estar esta mañana una vez más frente a tu palabra, Señor. Habla a mi corazón profundamente. Derrama sobre mí de tu Santo Espíritu en esta mañana, y dame entendimiento, Señor, para percibir, para comprender tu voluntad para mí, y que pueda andar en tus caminos conforme a tu voluntad y agradarte en todas las cosas, Señor. Gracias, oh Dios, porque soy tu hijo, porque tú eres mi Padre, porque me has salvado, me has redimido y has hecho ese sacrificio por mí, me has dado vida eterna. Dile: gracias, Dios. Y hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Habla a nuestro corazón, Dios, a través de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un cristiano comentaba con otro de cómo hacía para ponerse a cuentas con Dios. ¿Cada cuánto? Entonces uno le decía al otro: bueno, yo, como cada mes ministran la cena del Señor, entonces el día antes de ir a la iglesia para tomar la cena del Señor,
me presento ante el Señor, hago una evaluación de todo lo que ha pasado, de cómo está mi vida espiritual, y arreglo entonces mis cuentas con el Señor para presentarme con un corazón dispuesto y poder tomar la cena del Señor. Y entonces otro creyente decía, no, yo no puedo esperar un mes. Yo hago ese examen cada sábado o el domingo bien temprano en la mañana de lo que ha pasado en la semana y arreglo mis cuentas con Dios para presentarme el domingo en la casa del Señor a darle culto a Dios con una conciencia limpia, con un corazón limpio, y entonces ajusto mis cuentas con el Señor cada domingo, cada semana. Pero un tercer cristiano aparece y dice, no, yo no aguanto los 8 días. Yo tengo que cada día hacer mi evaluación. Cuando termino el día, en la noche antes de dormir, hago mi reflexión y me pongo a cuentas con Dios para poder decir, como el salmista decía en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero otro cristiano, todavía más piadoso, dice, no, yo no aguanto hasta la noche. Si yo entiendo que le he fallado al Señor en algún momento, yo tengo que encerrarme en algún lugar y buscar al Señor, porque es que yo separado de Él, nada puedo hacer. Yo necesito arreglar mis cuentas con el Señor. O sea, en el carro o en un baño o en alguna parte, yo me encierro y arreglo para estar en paz con el Señor siempre. Sobra preguntar quién hace mejor. Pero quizá en medio de la iglesia haya de los 4 clases de personas que de tiempo en tiempo, otros ni cada mes, a otros se les pasa el año y a comenzar el año es que de pronto hacen alguna evaluación, o al terminar el año, o cuando alguien se muere y parte a la presencia del Señor, ahí en la casa fúnebre está haciendo su evaluación. ¿Cada cuánto? Dice la palabra del Señor aquí en este texto, en uno de los versículos, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y con qué frecuencia? ¿Cómo hacemos para presentarnos ante el Señor? El apóstol está hablando a la iglesia de Corinto sobre acercarse a la mesa del Señor, sobre tomar la cena del Señor. Y ciertamente la iglesia primitiva hacían esto cada vez que se reunían. Normalmente lo hacían cada domingo, en la noche. Como aquel día que se reunieron donde estaba el hermano Eutico, que estaba sentado en la ventana y se cayó de allá por estar medio dormido. Precisamente se habían reunido para partir el pan en esa noche de domingo. Y cada vez que la iglesia se reunía, ellos tenían comida, eso se llamaba un ágape. Había no solo pan y vino, sino había comida. Y degustaban la comida y juntos disfrutaban de esa comunión, y ahí mismo entonces aprovechaban y partían el pan en memoria del Señor y tomaban la copa en memoria del Señor, lo que hoy conocemos como la comunión o la cena del Señor. Pero para ellos había más comida y cada uno llevaba. El problema es que, según dice Pablo a los Corintios, unos llevaban más, otros llevaban menos, otros no llevaban nada. Y en esas reuniones de los ágapes no había tal comunión y amor fraternal, sino que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena, su propia comida, mientras otros miraban sin tener que comer. Y otro traía vinito, no solo para tomar la cena, sino para acompañar la comida, y se echaba sus vinos y hasta resultaban hermanos borrachos ahí en la reunión. Entonces Pablo tiene que poner orden en esa iglesia y decirle, eso no es tomar la cena del Señor, de esa manera no, así, eso yo no lo aplaudo, así no debe ser. Entonces, ¿cómo debe ser? Porque hoy lo seguimos haciendo, acercarnos a la mesa del Señor, y tenemos como varias actitudes con las cuales las personas se acercan a la cena del Señor, a la mesa del Señor. En nuestro tiempo, por ejemplo, conozco personas que el día de la cena del Señor se ausentan de la casa del Señor. Dicen, no, yo mejor no voy, porque es que no me siento preparado y me da pena que pues pasen con la cena del Señor y mejor yo no la tomo, entonces mejor me quedo en la casa. Esto no es por los hermanos que están desde la casa, no, este es otro tema de pandemia y de otras cosas. Quiero pensar que es así. Pero algunos sé que se ausentan cuando se trata de tomar la cena del Señor, por aquí que es más derecho.
Y eso es un desplante al Señor. ¿Qué tal que tú en un momento especial invitas a un buen amigo a una cena y la persona, por no bañarse ese día y vestirse bien y disponer tiempo, dice, yo mejor no voy por allá? ¿Cómo te sientes tú con la comida ya servida y el invitado no llega? Hay que llegar. Es la cena del Señor. Él nos invita a su cena, nos invita a su mesa. Y no puedes decir, Señor, esta vez paso. No aplica, porque aquí somos piadosos, amén. Amamos al Señor y es un privilegio estar en comunión con el Señor y a la mesa del Señor. Otros creyentes se niegan a tomarla. Es que no estoy preparado, pastor. Bueno, ¿y cuánto tiempo te cuesta prepararte? Si la preparación es que te arrepientas, pues arrepiéntete y arregla con Dios. No tienes que, eso no demora mucho tiempo mientras tengamos una determinación del corazón. Es verdad que no la debemos tomar sin arrepentirnos, que hay que arrepentirse, pero es verdad también que no debes dejar de tomarla por no arrepentirte. Así que estamos entre la espada y la pared. No podemos ausentarnos y no podemos tomarla sin un corazón arrepentido. Entonces, meditando en esto, el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana compartirles 3 pensamientos de cómo acercarnos a la mesa del Señor. La primera cosa es acercarnos con agradecimiento. Acercarnos con gratitud, agradecimiento al Señor. ¿Cuántos tienen hoy motivos para agradecerle al Señor? Muchos, ¿verdad? Muchos. Y estamos aquí para adorar al Señor precisamente por eso, porque estamos agradecidos. Más allá de pedirle, más allá de que Él obre, es que ya Él ha hecho tantas cosas, que lo menos que nosotros debemos hacer es darle este tiempo y adorarlo y darle culto y darle alabanza y presentarnos de todo corazón ante Él con gratitud en nuestro corazón, y así también para acercarnos a la mesa del Señor. Una palabra que desde mucho antes en la iglesia primitiva, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, se utilizó para describir este momento de la cena del Señor, a más de la palabra comunión, es la palabra Eucaristía. Todavía la iglesia católica la utiliza para referirse a la comunión, aunque ellos no todos se toman el pan y la copa. Toman solo el pan o la hostia, y la copa solo se la bebe el ministro. Pero aquí dice en la Biblia que debemos tomar de ella todos, tanto de la copa como de el pan. Pero ellos le llaman la Eucaristía. Y esa palabra Eucaristía, que es del griego, significa acción de gracias o dar gracias, gratitud. Pues hoy estamos aquí para participar de la Eucaristía. ¿Y qué debe inundar nuestro corazón? Gratitud. Decirle a Dios, gracias, gracias. Y principalmente, ¿por qué damos gracias? Hay 2 cosas principalmente por las cuales dar gracias al acercarnos a la mesa del Señor. Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y se refiere a la copa de la cena del Señor. ¿Como la copa de qué? De bendición. La copa de bendición. Y es lo que Dios nos da día tras día. El Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo ni siquiera tengo que perseguir la bendición. La bendición me persigue por la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Y así lo hemos visto. Entonces hay motivos para dar gracias por esa gracia de Dios para con nosotros. Pero aquí dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y esa comunión de la sangre de Cristo, ¿a qué se refiere? Es la comunión que podemos tener con Dios a través del sacrificio de Cristo. Antes que Cristo derramara su sangre por nosotros, éramos enemigos de Dios. Estábamos perdidos eternamente. No conocíamos a Dios. Dios estaba
enemistado con nosotros, pero a través de la sangre de Cristo fuimos recibidos a misericordia. A través de la sangre de Cristo se abrió un camino hacia Dios. Y nosotros, aceptando a Cristo, entramos por ese camino y nos reconciliamos con Dios. Y ahora no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ni siquiera amigos, hijos. Y como hijos también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así que nuestra posición frente a Dios es maravillosa. Hemos entrado en una comunión de padre a hijo. Y eso es maravilloso. Eso solo se da en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, hay muchos hombres de Dios que podemos recordar como David, Samuel, Moisés, Daniel, pero ninguno de ellos pudo invocar a Dios verdaderamente como Padre, Abba Padre. Pero a través de la sangre de Cristo, vertida en la cruz en el nuevo pacto, fuimos adoptados hijos suyos. Y ahora se nos dio el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá. Esa palabra Abba es una palabra del arameo que significa padre, pero en sentido cariñoso. ¿Cómo le dices a tu papá? ¿Padre? ¿O le dices papi? Otros más irreverentes le dicen viejo. No, pero con cariño. Esa expresión papi, ese es el Abba. Dice, por el Espíritu de Dios decimos Abba, Padre, papi, mi Dios. Y tenemos esa libertad de decir, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Él nos reconoce como sus hijos. No es verdad que todo el que se le ocurre por ahí es hijo de Dios. Solo aquellos que dice la palabra, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio más grande tenemos de ser hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Sí, Dios es misericordioso. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y Él bendice a mucha gente aunque no se arrepienten ni le buscan. Pero hay unos que los bendice porque son sus hijos. Si yo saliera ahorita allí a la calle y se me acerca un niño de la calle y me dice, papi, tengo hambre, lo primero que pensaría yo, ¿ve este atrevido? Pues yo sí le puedo ayudar para que almuerce, pero ¿cómo así que papi? ¿De dónde? ¿Cierto? No le he dado ese derecho, a menos que por amor, por misericordia, le diera ese estatus y oficialmente lo adoptara como hijo y fuese entonces digno de llevar el apellido Gutiérrez. Ahí sí entonces me podría decir con toda confianza, aunque sea adoptado, papi, padre. Se necesita derecho para eso, y ese derecho lo tienen todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos ya lo han recibido? Esa es la comunión de la sangre de Cristo, que nos conecta con Dios y nos hace hijos de Dios, y eternamente podemos vivir agradecidos por eso. Y por eso nos acercamos a la mesa del Señor, y aunque es la mesa del Señor, es la mesa de papá. Estamos en familia, y por eso me acerco con gratitud, porque no merezco estar ahí, pero el Señor me da un lugar junto a Él. Qué privilegio más grande. Y gratitud también por la comunión del cuerpo de Cristo. Dice ahí en 1 Corintios 10, 16 y 17, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo según la Escritura? La iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que tenemos también comunión, no solamente con el Padre, sino también con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa comunión con la iglesia, con la familia del Señor, es tan maravillosa, es tan deleitosa. Yo vivo tan agradecido por la comunión del cuerpo de Cristo.
Esta semana que mi mamá partió a la presencia del Señor, qué fortaleza y qué bendición contar con tantos abrazos y tantas oraciones y tanto acompañamiento. Y yo no he cesado de dar gracias al Señor, no solamente por la familia de la Iglesia Refugio, que es maravillosa, sino por tanta familia del Señor en Colombia y fuera de Colombia, que nos conecta el Señor con ellos. Y no hay nada más maravilloso que esa comunión del cuerpo de Cristo. Podemos decir como el salmista en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, el cuerpo de Cristo, juntos y en armonía. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No se deleita usted? Una de las cosas maravillosas de congregarnos presencialmente es poder abrazarnos, saludarnos, sonreírnos, disfrutar, que ni nos queremos ir. Esto se acaba normalmente a las 11:30 nuestra reunión, y algunos a la 1 todavía no se quieren ir de aquí. Anoche que estábamos en la película con las parejas, se terminó la película y ya era tarde, pero nos toca decir, hermano, nos toca desocupar este salón porque el vigilante estaba ahí para recibir el salón hace rato y le dice, espérate, porque eso es parte de la comunión. Y por eso animo a los piadosos, cuando terminan las reuniones del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no salga corriendo. Espérese y salude unos 50 siquiera. Y dése a conocer y comparta la comunión. Agradecido por la comunión del cuerpo de Cristo. Debe ser nuestra actitud al acercarnos a la mesa del Señor. Agradecemos la comunión con Dios por la sangre de Cristo y agradecemos la comunión con la iglesia por el cuerpo de Cristo que somos y porque su cuerpo fue partido por nosotros para que seamos un cuerpo en Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? La segunda cosa en cuanto a cómo acercarnos a la mesa del Señor es con arrepentimiento. Dígalo conmigo, con arrepentimiento. Claro que sí. Y aquí está en este texto que leímos. Porque dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Casi de nada, de un homicidio. ¿Y de quién? De Jesús mismo. Es grave. Y él se lo dice a los corintios porque ellos realmente habían perdido la noción de cómo acercarse a la mesa del Señor. Y la verdad, como que no tenían una actitud de mucho arrepentimiento. Es más, estudiando la carta a los Corintios, la primera carta, un día hice un estudio que se llamó Los 25 pecados de la iglesia de Corinto. Y eran unos pecados gravísimos. Entre ellos habían muchas contiendas, disensiones, celos, divisiones, entre otras cosas. Había un líder que vivía con una relación de incesto con la mujer del papá, y nadie decía nada y les parecía normal. Y así cosas, se emborrachaban en la cena. ¿Cómo le parece esa iglesia? ¿Cómo va a asistir a ella, no? La iglesia de los Corintios. 25 cosas graves, o sea, cosas que Pablo tiene que reprenderlos por ello. Sin embargo, lo curioso es que en medio de esa iglesia también se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo. Había gente que hablaba en lenguas, que interpretaba en lenguas, que hacía milagros. Había un mover de Dios tremendo allá. Y se dice, ¿cómo así? Pues el Señor hace como Él quiere, amén. Y qué bueno que Él está en medio de su iglesia. Pero entonces Pablo los llama al arrepentimiento. Dice, no pueden seguir así. Pruébese cada uno a sí mismo. Porque por participar de la cena así y acercarse de esa manera a la mesa del Señor, dice, hay muchos entre vosotros que estáis enfermos y debilitados. Y otros se han muerto, duermen. Dice, se murieron a causa de eso. ¿No les parece grave eso? Dice, wow, esto es delicado. Acercarnos al Señor es lindo, pero el Señor espera de nosotros arrepentimiento. Que lidiemos con el pecado, que tratemos con nuestros pecados. Está bien, no somos perfectos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, lo dice Juan, se incluye.
Pero no por eso, no, es que así somos, es que yo soy así. No, lucha contra eso. Esfuérzate por cambiar y por vivir en la santidad de Dios y honrar al Señor con una vida santa, de palabra, de obra, en la vida, todo aquello. El Espíritu te va a dar convencimiento y te va a redarguir en tu conciencia. Y cuando el Espíritu lo haga, arrepiéntete y arregla cuentas con el Señor. Cada mes, cada día, cada momento que el Espíritu de Dios te convenza, arregla tus cuentas con Él. El Señor dice: vengan a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, la misericordia del Señor también se manifiesta en medio de eso. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, estamos en un tiempo de gracia, Él espera, pero daremos cuenta. Habrá un día de ajuste de cuentas para la iglesia y también para el mundo. Un día el mundo, toda persona tendrá que presentarse ante Dios a dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Y la iglesia nos presentaremos en un tribunal aparte, pero allá estaremos para que cada uno responda por lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso, al acercarnos a la mesa del Señor, debemos acercarnos con profundo examen de arrepentimiento. Pruébese cada uno a sí mismo. El juicio de Dios es severo también. Y el juicio de Dios comienza por la casa del Señor. Y el padre que ama al hijo lo disciplina, ¿o no? Y así es nuestro Padre. Entonces Él no pasa por alto así las cosas tampoco, sino que trata con nosotros para que lleguemos a perfeccionarnos en la santidad. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? ¿Recuerdan a Judas? Discípulo del Señor, de los 12. Era el de mejor perfil de los 12. El único que tenía un cargo. ¿Y qué cargo? ¿Qué era? El tesorero, el hombre de confianza. El que metía la mano en el plato ahí con el Señor, el de mayor confianza. Nadie dudó de él, ni siquiera al último momento. Cuando Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto, pensaron que el Señor le había encargado otra cosa. A nadie se le ocurrió pensar lo que Judas era y lo que iba a hacer, pero estaba ahí. Y en la mesa del Señor, cuando Juan le preguntó a Jesús de quién hablaba, quién era el traidor, y recostado en el hombro del Señor, Juan le dice casi al oído: ¿quién es? ¿De quién habla? Es bueno estar cerca del Señor porque Él le suelta algunos secreticos. Y solo para Él, Jesús le dice: al que le dé el pan mojado, ese es. Y mojó el pan en el plato, y sin que los otros se percataran, se lo ofreció a Judas. Y Judas, que ya tenía encaletadas las 30 piezas de plata con las que había vendido al Señor y que estaba esperando la ocasión para entregarlo, y que ya había perdido toda comunión con Él y estaba enfocado prácticamente, ya había apostatado en su fe, abrió la boquita y se comió el pan mojado de la cena del Señor. Y dice la Escritura, lo dice Juan en su carta, que tras el bocado entró Satanás. Wow, eso es tremendo. Yo digo: uy, que el Señor nos libre. Amén. Ahí en la mesa del Señor, tras el bocado, entró Satanás. Y ya el resto es historia, ustedes la saben. No es que se le va a meter el diablo esta mañana, hermano, tampoco lo quiero asustar. Ahora no va a tomar la cena el Señor. Ay, no, el pastor dijo que se me puede meter un demonio. Pues hermano, arrepiéntase para que no le pase nada. Pero estoy enseñando cómo acercarse a la mesa del Señor y advirtiendo, porque es que hay una advertencia ahí tremenda que casi no hablamos de ella, y es una advertencia seria. Cuando dice que por esa razón algunos están enfermos y debilitados y otros hasta se han muerto, eso es serio. Ahora no dice que se murieron, dice duermen, porque son cristianos que se fueron a la presencia del Señor como una medida disciplinaria por esa situación. Qué misericordioso es el Señor, qué bueno es. Dice: para que no sean, eso está en el versículo 32.
Si nos examinamos, 31, no seremos juzgados. Pero si fuéramos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bendito sea el Señor. El Señor dice, tráigame ese hermano para acá antes que se vaya a perder. Usted dirá, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Señor, estoy listo. No, no así tan fácil. Acerquémonos con gratitud y con arrepentimiento. Profundo arrepentimiento, constante. El arrepentirse no debe ser de una ocasión, debe ser constante. Entonces el texto dice en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno. Lea conmigo, cada uno. Otra vez, pruébese. Esposa, no eres tú la que tienes que probar a tu esposo. Dice, usted no puede. No, ni el esposo a la esposa. Mira, y usted tomando la cena. Preocúpese por lo suyo. Pruébese. No es el hijo al papá, no es el papá al hijo, no es el pastor. Va a decir, usted sí, usted no. Usted sí toma, usted no toma. Hasta eso ha llegado la iglesia, donde dice, usted no puede tomar, usted sí. Y carambas, mi Biblia dice, pruébese cada uno, y si no está preparado, no coma. Amén. Amén, mentiroso. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahí que dice, pruébese cada uno y coma. No dice, pruébese cada uno y si no está preparado, auséntese. Pruébese cada uno y si no está preparado, deje para el otro mes. Pruébese cada uno y arrepiéntase y coma así del pan y beba de la copa. No te queda otra opción, arrepentirse. Qué bueno que la puerta está cerrada, ¿sí o no? Nos cogió el Señor aquí en una encerrona. No puedes decir que no la tomas, y no la puedes tomar de cualquier manera. ¿Qué te queda? Arrepentirte. Así que todos vamos a salir de aquí arrepentiditos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero mira qué bueno es el Señor. Porque es que algunos aplazan y aplazan. Sí, yo tengo que arreglar ese asunto. Algún día lo arreglo. Un día de estos. Y algunos dejan hasta que están en la UCI para arreglar. O hasta que están en, mejor dicho, la crisis más tenaz. No, hay que llegar hasta allá. El Espíritu de Dios nos convence y podemos arreglar nuestras cuentas con el Señor. Y que hoy al salir por esa puerta todos tengamos hoja de vida limpia en el cielo, a cuentas con Dios. Amén. Y estar en paz con el Señor. Número 3. Acerquémonos a la mesa del Señor con esperanza. No con la hermana Esperanza, sino con mucha esperanza en nuestro corazón de lo que esperamos en el Señor. Aquí dice en la palabra, el apóstol dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. La esperanza que tenemos en Él. Él dijo, primero dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, donde estableció la cena del Señor. Y después dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y un día al reunirnos con Él, beberemos con Él la copa y el pan, en compañía de millares y millares de creyentes, de la iglesia, de todas las edades. Y eso será una cena tan maravillosa que se llama la cena de las bodas del Cordero, una fiesta de bodas de Jesús con la iglesia. Esa no me la quiero perder. ¿Le gustaría estar allá? Está invitado. Es para nosotros. El Señor dice, les estoy preparando lugar. Vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y debe ser el anhelo de todo creyente, esa reunión con el Señor. Qué pena volver a hablar de mi mamá esta semana, hola. Pero es que ella anhelaba irse con el Señor. Era su anhelo, su deseo. Siempre decíamos en la casa, cantemos la canción de mi mamá. Cánteme mi canción, era el tema de ella. Cantemos la canción de mi mamá y la canción de mi mamá y la canción de mi mamá. ¿Cuál es la canción de mi mamá?
Dice: yo solo espero ese día en que Jesús me corone en la patria de los justos, donde no hay penas ni quebrantos, donde se oyen loores al que con sangre nos compró. Tiene otras 2 estrofas, es la canción de mi mamá. El lunes en la mañana esta semana se fue a estar cantando su canción. Aquí estoy, Señor, en vivo y en directo, ya no por fe, sino por vista. ¡Qué esperanza! Y los que nos quedamos aquí todavía un rato más, ¿qué esperanza tenemos? Algunos dicen: Señor, Señor, todavía no, todavía no vengas. Dame otra semana, Señor, para arreglar esto, aquello. Uy, Señor, hoy no me vas a llevar, Señor, hoy no. Porque eso se puede dar de 2 maneras: o Él nos lleva, o Él viene. ¿Qué prefiere? Las 2 cosas pueden ocurrir en cualquier momento. La venida del Señor está cerca y en cualquier momento el Señor aparece por su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dicen: Maranata, sí, ven Señor Jesús, anhelo tu venida. Dice: no, pastor, yo no me atrevo. O que nos vayamos con Él, que en tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero ausentes del cuerpo estaremos presentes al Señor, y es muchísimo mejor. Entonces, si podemos cantar la canción que cantan muchos, un himno muy conocido, dice: pues si vivimos, para Él vivimos, dice la hermana. Y si para Él, sea que vivamos o que no se atreve, ¿no? Nuestra esperanza, qué linda esperanza poder estar con el Señor. Que vivamos confiados siempre. Y así nos acercamos a la mesa del Señor, pensando que si esta es la última que participamos aquí, la otra será allá. Y que estemos llenos de gozo del Señor con esta esperanza. Una esperanza de que podemos vencer el pecado por el poder de la sangre de Cristo. Una esperanza de que podemos ser restaurados de cualquier cosa que hayamos sido heridos en el corazón. Una esperanza hacia el futuro para ser salvos hacia la eternidad. Una esperanza para ver al Señor siempre obrando en todas las situaciones de nuestra vida. Una esperanza que nos acompaña, que veremos la gracia de Dios y que esperamos siempre lo mejor de parte del Señor. Yo tengo confianza y esperanza que este año 2022 no es un año de desgracia ni de cosas malas. El mundo entero pasa muchas aflicciones, pero Dios tiene cosas buenas, y aunque aparentemente sean malas las circunstancias por las que pasemos, a los que amamos a Dios, Él lo encamina para bien. Así que todo el propósito de Dios es bueno para con nosotros. Como el Señor lo dice: sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y así entonces nos acercamos a la mesa del Señor. Nos acercamos con profunda gratitud, con profundo arrepentimiento y con gran esperanza en nuestro corazón. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y de esa forma yo los invito esta mañana a participar de la cena del Señor.